Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Padre, bendigo las almas que están escuchando tu palabra en este momento. Yo te pido, Señor, que tu palabra toque sus corazones y que tu palabra, Señor, pueda levantarlo de cualquier situación que se encuentren en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy en día, las personas cuando son nacidos de nuevo, o cuando una persona es nacida de nuevo, Dios implanta en el corazón de cada persona que nace el deseo de acercarse a Él. Y cada persona que entrega, o mejor dicho, abre su corazón para recibir a Cristo en su corazón y para nacer de nuevo del Espíritu, empieza, desde ese momento que nace de nuevo, empieza una vida nueva, una vida fresca. En el libro de Juan, capítulo 3, Jesús, cuando conversaba con Nicodemo en la noche, dice que Nicodemo empezó a hacerle preguntas a él acerca de las cosas que él estaba haciendo, los milagros y todas esas señales que Jesús hacía. Y él dijo: nadie puede hacer los milagros, las señales que tú haces, al menos que Dios esté con él. Este hombre reconoció que lo que procedía de Jesucristo era algo que simplemente o solamente Dios podía hacer a través de un hombre. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Jesús está hablando acerca del reino de los cielos. Y él dice que para tú poder ver el reino de los cielos, primeramente, tú tienes que nacer de nuevo. Y luego más adelante él dice que tú no puedes entrar en el reino de los cielos al menos que nazca del agua y del Espíritu. Dos cosas diferentes. Él habló, para tú poder ver el reino de los cielos, primeramente, ver, no está hablando de entrar. Jesús es muy específico cuando él habla. Para tú ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Pero para tú entrar en el reino de los cielos, dos cosas diferentes. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Eso quiere decir que si tú pasas el primer proceso de nacer de nuevo, solamente nacer de nuevo del Espíritu, porque el nacimiento procede del Espíritu primeramente. El nacimiento procede del Espíritu primeramente, porque cuando tu espíritu es regenerado, lo que sucede en ese momento es que el Espíritu Santo de Dios entra y regenera tu espíritu. Y ahora tú tienes el Espíritu de Cristo. Ahí naciste de nuevo. Tienes un espíritu
diferente. El espíritu que tú portas ahora mismo, después que tú naciste de nuevo, es el espíritu del segundo Adán. Eso quiere decir que tú eres diferente a toda la persona que tienen el espíritu de Adán. Tú eres diferente. Pero en el momento que tú naces de nuevo, pon atención, porque Él dice que no podrás ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Entonces, si ya naciste de nuevo del Espíritu, lo único que puedes hacer simplemente es ver el reino de los cielos, pero no puedes entrar. No estamos hablando de salvación, no. No estamos hablando de salvación, porque la Biblia nos enseña que con el corazón uno cree y con la boca tú confiesas para salvación. Estamos hablando del reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos mientras estás aquí en esta dimensión física. A eso es que se refiere Jesucristo. Porque yo sé que muchas personas malinterpretan las escrituras por falta de conocimiento. Ellos piensan que a lo que Jesús se refería era que si tú no naces de nuevo, tú no vas a ser salvo. Él nunca dijo eso. Sin embargo, Jesús habló muy claro y Él dijo: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo o no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves lo que Jesús dijo? Él dijo: el que cree en Él, Jesús dijo, el que cree en mí no irá a la perdición, sino que tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer en Él simplemente. Eso es todo lo que tienes que hacer para ser salvo. Creer en Jesús. Ahora, cuando una persona cree en Jesús, definitivamente hay pasos que continúan o que le siguen. El paso de ser bautizado. Claro, cuando una persona cree, también va a ser bautizado en agua, porque esos son los pasos que les continúan. Y si tú piensas que porque no fuiste bautizado en agua significa que no vas a ser salvo, está cerrado, porque la Biblia nos enseña que antes de Jesús descender a lo más profundo de la tierra, o mejor dicho, al infierno, nos demuestra que había un hombre colgado en una cruz. Habían dos, pero uno de ellos reconoció que él era pecador y que Jesús era un hombre justo y sin pecado y santo. Él simplemente reconocer en su corazón que Jesús era justo y tenía el poder para salvar. Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo único que se requiere para salvación es confesar con tu boca. Pero si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, tú vas entonces a vivir para Él. Porque una persona que cree y dice confesar por su boca que Jesús es Señor, pero no busca de Él y no vive para Él, verdaderamente su corazón no ha creído en Jesús todavía. Y luego Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos tiene que nacer del agua y del Espíritu. Estos son dos bautismos diferentes. El primer bautismo, o mejor dicho, el primer nacimiento que sucede es en el espíritu del hombre, donde el segundo espíritu del segundo Adán entra en la persona y es regenerado. Luego que eso sucede, el hombre empieza a tener deseos por las cosas espirituales. Empiezan a surgirles
unos deseos por acercarse más a Dios, por conocer las cosas secretas, los misterios, los milagros, las señales, los prodigios, empiezan a impactarle más. Y cada vez que esta persona experimenta esos tipos de cosas, empieza a crecer el deseo de querer conocer más a Dios y acercarse más a Dios. Eso solamente pasa cuando una persona nace de nuevo, porque el Espíritu de Jesús, lo cual es el segundo Adán, tiene el poder para crear el deseo en el corazón del hombre para que empiece a buscar a Dios. Segunda parte. Jesús dijo: tienes que nacer del agua. El agua tiene 3 estados. El agua tiene 3 estados, de la misma forma que el hombre fue creado en 3 estados o en 3 formas: espíritu, alma y cuerpo. El agua tiene 3 estados: el estado líquido, el estado vaporizado y el otro estado sólido. 3 estados. El agua puede convertirse en agua sólida, lo cual lo conocemos como hielo. Un estado sólido. El agua líquida o líquido, lo cual nosotros conocemos como el mar, es agua líquida, es líquido. El agua que tomamos, agua líquido, otro estado. Y el agua también tiene otro estado, lo cual es vapor. El agua a cierta temperatura evaporiza. Ya no se convierte en líquido, sino se convierte en una nube o en vapor. Entonces, cuando Jesús dice que tienes que nacer del agua, Él se está refiriendo a una parte en el hombre que fluye como agua. ¿Cuál es la parte del hombre que fluye como el agua? Porque tú tienes que nacer de nuevo de esa agua. Pero si tú no entiendes la parte interior del hombre, a lo cual Jesús se refería, que tiene que nacer del agua, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Y no estamos hablando simplemente del agua física. No. Porque el agua física es para salvación. El bautismo del agua física es para salvación. Jesús dijo, Juan el Bautista estaba bautizando a las personas para salvación. ¿Para qué? Para arrepentimientos de pecado. El bautismo en el agua simplemente es un acto de fe. Porque el agua física no tiene ningún poder para perdonarte ningún pecado. Como podemos ver, antes de Jesucristo morir, Él perdonó varias personas que tenían pecado. O mejor dicho, perdonó muchos con pecado. Ellos no fueron bautizados. Muchos de ellos no fueron bautizados. Y Él les perdonó los pecados a ellos. Como el que estaba en la cama, que tuvieron que sacarlo del techo. Rompieron el techo para sacarlo y llevarlo a Jesús. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese hombre estaba en cama por años sin poder caminar. Y Jesús le perdonó los pecados a ese hombre. Él no tuvo que llevarlo al río Jordán y sumergir su cabeza en el agua para que sus pecados sean perdonados. Eso simplemente es un acto de fe. Lo que limpia tu pecado no es el agua, es la fe en Jesús que limpia tu pecado. ¿Y para qué tenemos que hacer eso? Eso es un acto de fe. Un acto de fe es una demostración
de lo que está adentro está saliendo afuera y se está revelando. Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame agua de beber. Y ella le dijo: ¿qué hace un judío pidiéndole agua a una mujer samaritana? Cuando estos dos no tienen nada en común, están en desacuerdo, no se llevan bien, y tú me estás pidiendo agua a mí. Y él le dijo a ella: si tú conocieras el don de Dios y quién es que te dice dame de beber, tú me dirías dame agua y yo te daría agua viva, porque la agua que tú tomarás de ella y volverás a tener sed. Por el agua que yo doy, nunca más tendrás sed en el momento que la tomes. Jesús estaba hablando de una agua que no es física, pero él utilizó la agua física para hablar de algo espiritual. Porque la Biblia dice que los corazones de los reyes están en las manos de Dios y Él la mueve para donde Él desea, como el agua. Eso quiere decir que el corazón del hombre representa agua. Y cuando Dios mueve el corazón, se está refiriendo a un deseo en el hombre, porque los deseos fluyen como agua. Entonces, para una persona poder fluir en el agua viva, necesita nacer de nuevo del agua viva. El espíritu en la persona, cuando nace de nuevo, simplemente lo que nació de nuevo es el espíritu. El poder de Dios no puede manifestarse a través de ti hasta que hayas nacido de nuevo o hayas sido regenerado en tu corazón. Por eso Dios dijo, o el profeta habló en el libro de Ezequiel, dijo que en los últimos tiempos Dios le dará un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Le quitará el corazón de piedra y le dará un corazón de carne, para que obedezcan mis mandamientos. Porque la vida del hombre está compuesta y compuesto por deseos. Esos deseos nosotros los conocemos en este mundo como emociones. Si tú alimentas tu alma con las cosas de este mundo, con el conocimiento de la lógica, tu alma va a estar en constante sed, porque la lógica es limitada. Quiere decir que si tu hombre interior o el alma, que fue creado para que sea alimentado con cosas eternas, tú lo estás alimentando con cosas limitadas, quiere decir que tú estás trayendo muerte a ese hombre interior. Porque el alma se convierte en lo que tú le pones. Por eso que Dios anda buscando almas para salvar, no espíritus. Lo que Dios quiere salvar es tu alma, no tu espíritu. El espíritu no tiene que ser salvo. El espíritu no peca. Ni tampoco el cuerpo peca. Lo que peca es el alma. La Biblia dice que toda alma que peca será echada en el fuego. Lo que peca es el alma. No es el cuerpo que peca, tampoco es el espíritu, es tu alma. Por eso Dios quiere salvar tu alma. ¿Por qué? Porque tu alma, cuando tu alma, cualquier
información, cualquier alimento que tu alma recibe, de eso es que va a vivir. Y si el alimento que tú le das a tu alma es un alimento temporario, o mejor dicho, un alimento que no trae vida, quiere decir que tu alma está al borde de la muerte. Porque no hay vida eterna en el alimento que tú le estás dando a tu alma. Para tu alma vivir eternamente, necesitas alimentarla con alimentos que traigan eternidad. Para que tu alma pueda digerir la eternidad dentro de tu alma y pueda mantenerse activo por siempre. Las emociones son partes del alma, de la misma forma que el cuerpo está compuesto por varios miembros. Asimismo, el alma está compuesto por varios miembros, porque también tenemos la mente, tenemos el ojo del entendimiento, tenemos el corazón. Cuando la Biblia dice ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, la mente es el alma, el corazón es el alma. Lo que sucede es que estos son partes o componentes del alma. Porque tú no le vas a decir tu mano, o tu mano no te va a decir a ti, yo soy el cuerpo. Porque lo que compone el cuerpo son todos los miembros. Todos los miembros, las manos, los ojos, la nariz, los pies, las piernas, todos estos miembros es lo que hace un cuerpo. Quiere decir que un cuerpo es compuesto por varios miembros. Asimismo, el alma es compuesto por varios miembros. La intuición, la sabiduría, el corazón, el entendimiento, la mente. Son partes del alma, o mejor dicho, es el alma, pero son partes. Y Jesús está hablando de una parte que tiene que nacer de nuevo. Y no se está refiriendo al espíritu solamente, sino al agua. Y el corazón es el trono de las emociones. El corazón es el trono de las emociones. Por eso Jesús dijo, guardad sobre todo en el libro de Proverbios, Salomón dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú no proteges tu corazón y lo cuidas bien, toda cosa que entre en tu corazón, todos deseos desordenados, toda mentira, todo odio, todo enojo, todo eso va a crear emociones que van a pelear en contra de ti y a causarte hacer cosas que tú no vas a querer. ¿Por qué? Porque el corazón es el trono de las emociones. Jesús dijo, del corazón es que nace el adulterio, la fornicación, la mentira, la hechicería. Es del corazón que nace. Porque el corazón es lo que desea. Y cuando Jesús dijo que tienes que nacer del agua, eso quiere decir que después que naces de nuevo y tu espíritu es regenerado, ahora a través del espíritu de Jesús que está en ti, Él te dará el poder ahora para que tu corazón sea regenerado, para que tu alma sea regenerado. Eso quiere decir ahora, en el momento que tu alma es regenerado, tú nunca más caminarás en el pecado. Nunca más el pecado tendrá poder sobre ti. Nunca más caminarás en derrota. Porque tu espíritu y tu alma están sincronizados con la voluntad de Dios. Lo único que tienes que someter es la carne. Pero si tu alma
está conectada con el Espíritu y está siendo influenciada por el Espíritu de Jesús que está en ti, quiere decir que el alma va a empezar a crecer en poder divino, para que cuando la carne quiera hacer algo, tu alma tenga el poder para aplastar los deseos de la carne, porque en ti hay unos deseos nuevos. Por eso dice la Biblia que hay deseos. Los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. La razón por la cual el alma es definida como alma no es porque no es un espíritu, porque el alma es un espíritu. Pero ese espíritu es identificado como alma. Los deseos de la carne, lo que la carne desea, que va en contra de los deseos de Dios. No estoy hablando de cosas normales, de entretenerte, de hacer cosas creativas. No me refiero a eso. Me refiero a lo que es el enojo, el odio, la contienda, la envidia, la falta de misericordia, la hechicería, la fornicación, el adulterio. Todo este tipo de cosas que la carne desea son deseos que van en contra de los deseos de Dios. Y para tú poder caminar en los deseos de Dios, necesitas primeramente nacer del Espíritu. Y después que nazca del Espíritu, vas a poder entonces entrenar tu alma a través del poder del Espíritu para que sea renovada o regenerada, para que se parezca a la imagen de Cristo, y así tú puedas vivir para Él. Que Dios te bendiga mucho y espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Bendiciones.